¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo un rato aquí en este programa En qué creen los que creen, como siempre con Monseñor Jorge Casareto, presidiendo la mesa, y hoy con un invitado especial. Sí, el padre Jorge García Cuerva, que es párroco de la Cava, pero que además él se ha dedicado mucho a todo el tema de adicciones, así que bueno, lo vamos a escuchar con gusto. Bueno, con todo gusto y que lo disfruten. Bien, Jorge, es un gran gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. ¿Te ordené de cura en qué año? 97, 24 de octubre del 97. ¿Cuántos años? 4 de octubre del 97. ¿Cuántos estaba? Y él ha trabajado mucho el tema de las adicciones. Los obispos, el año pasado, en noviembre, sacamos un documento importante sobre el tema de adicciones, narcotráfico. ¿Cómo cayó ese documento? Yo creo que fue un documento que va a ser historia, en el sentido que instaló nuevamente la problemática de las adicciones. Digo instaló nuevamente porque en algún momento la Iglesia había tenido un intento con documentos y con llamadas de atención previas, pero quizá este último puede ser que tenga que ver con que la situación se ha ido complicando enormemente. Me parece que ha sido un documento de una profunda alerta a toda la sociedad. Y a partir de ese tiempo, si uno calcula, es un tema que no ha salido de los medios. El tema del narcotráfico, el tema de las adicciones, es un tema que se ha seguido tratando en los medios. Yo sinceramente creo que el documento cayó en el momento justo, se podrá discutir o no algunas cuestiones referidas al contenido, pero me parece que ha sido una gran voz de alerta frente a una problemática que me parece que se nos está complicando en la vida de los argentinos. Jorge, y vos desde tu lugar y desde el campo, ¿no? Porque una cosa es lo que uno ve en los medios en general, que se teoriza respecto del tema de las adicciones, y otra cosa es andar por la calle. Y vos sos un cura de andar por la calle, sos un cura de estar metido. ¿Qué es lo que ves como más grave la problemática de las adicciones? Yo diría que lo que veo más grave en estos últimos años es la edad en la que se empieza a consumir. A mí una cosa que me impactó, yo estuve de vicario parroquial en la parroquia del barrio La Cava hasta el año 2005. Y hasta el año 2005 la problemática de las adicciones era muy grave, pero lo que encontramos hoy, 9 años después, es madres y familias desesperadas por chicos de 11, 12 años que están consumiendo muchísimo. O sea, que no es un chico que está ingresando en las adicciones, no, es un chico que consume un montón, y no solamente que consume un montón, sino que ya está siendo protagonista de delitos graves. Entonces me parece que se está complicando la situación en cuanto a que el nivel de consumo es mucho mayor, el índice de edad en los chicos es menor, y esto es un caldo de cultivo muy peligroso. De hecho, la situación de inseguridad, la violencia que vivimos como país, me parece que también está muy ligada a lo que estamos viviendo gravemente en la cuestión de las adicciones, ¿no? Cuando llega un chico con esta problemática, generalmente los chicos casi no se dan cuenta y no se dan cuenta del peligro, no toman conciencia de la gravedad, pero cuando alguno empieza a tomar conciencia de la gravedad, se te aparece a vos. ¿Qué haces con los chicos? Y en realidad la situación ahí se complica. Ahí realmente tenemos que hablar de algo que los mismos obispos planteaban, que es hay un estado ausente. Y un estado ausente me refiero a que uno a veces no tiene las herramientas, los instrumentos inmediatos como para poder recurrir. A ver, lo que nos encontramos en este último tiempo son familias desesperadas, madres, padres que vienen y dicen: mi hijo de 12 años consume un montón, me robó la moto o sacó el auto de mi casa y salió como loco y hizo desastres. Y uno lo primero que piensa es, por ejemplo, en un 0800 que tiene el Cedronar. ¿Sí? Y claro, primero uno tiene que conseguir que te atiendan. Y una vez que te atienden, te piden una entrevista para la semana siguiente en la capital federal. Uno necesitaría tener al Estado más cerca, ¿no? Por otro lado, a un Cedronar que uno también desearía que articule con los CPA, que son los Centros de Prevención de Adicciones de la provincia de Buenos Aires. O sea, no solamente necesitamos un Estado cercano, sino un Estado que sea capaz de articular con las fuerzas vivas de la comunidad. Nosotros acá en La Cava tenemos la problemática de una manera muy grande y muy grave, y estamos tratando de establecer un tipo de relación con todas las instituciones y con todos los estamentos del Estado que trabajan esta problemática, porque hay una desarticulación muy fuerte. Alguna vez yo me acuerdo que usted planteaba que los narcotraficantes, ellos se juntan
para diagramar y hacer bien el mal. En el sentido que dónde vas a vender vos, dónde voy a vender yo, a qué precio lo vamos a hacer. Y casi me animaría a decir que los que queremos hacer bien las cosas, los que queremos luchar contra todo esto, tenemos que por lo menos tomar la misma metodología de los narcotraficantes, ser capaces de juntarnos a poner algunos puntos en común, de juntarnos para poder articular nuestro trabajo. Entonces, respondiendo a lo que me planteaba al comienzo, el Estado está ausente y cuando un chico se acerca, uno tiene que tratar de buscar enseguida algún tipo de centros o fundaciones que no solamente trabajen bien, porque también creemos que esta es una enfermedad psicosocial, espiritual, familiar, es decir, que creemos que no se resuelve tan solo con una medicación, sino que también uno la pueda pagar o uno pueda sostener el tratamiento. El otro día un papá me decía, padre, estuve buscando en internet algunos lugares, ¿por qué es que todos los que tienen el nombre de algún santo, cuando uno llama, valen más de 12.000 pesos mensuales? ¿No? Y digo, mirá, tienen el nombre de un santo, pero no son en general fundaciones de la iglesia. Son tan santas. O sea, pero es verdad, estamos hablando de tratamientos de 12.000 pesos. En el barrio, por ejemplo, tenemos una chica que se internó en una fundación que ante la desesperación la familia buscó y encontró una fundación en Moreno y la internó. La chica está muy bien, pero hoy le están diciendo que si no están los 12.000 pesos la chica se tiene que ir. Bueno, pero eso es parte de la ausencia del Estado, porque todas las estructuras que se armen para contener a los chicos indiscutiblemente tienen costos. El problema es que el Estado no está asumiendo, aunque sea ese rol, que es decir, voy a ser el financiador de esto que no puedo hacer. ¿Por qué? Porque otros lo hacen mejor. Yo creo que en el trabajo lo complementario entre el Estado y la Iglesia y las ONG tiene que ver con que cada uno asuma su rol. Y capaz que el rol del Estado hoy no es armar estructuras porque no le sale, porque le cuesta más caro, pero aunque sea financiarlas, ¿no? Sería por lo menos un piso de presencia, ¿no? Exacto. Cualquier trabajo que se haga en el tema de las adicciones, para mí tiene que tener como 3 conceptos fundamentales, como piedras fundamentales, y son presencia, cercanía y vínculo. Si no hay presencia, si no hay cercanía, si no hay vínculo con esta realidad, cualquier trabajo tiende al fracaso. Entonces, creo que el Estado debe darse cuenta que hay un montón de organizaciones vivas, llámese la Iglesia, como también otras organizaciones intermedias, que trabajan en la sociedad y en los barrios con esta cercanía, con esta presencia y con este vínculo. Quizá el rol del Estado deba ser financiar lo que ya existe. Claro. Corres un riesgo grande, es que como entendés mucho te pueden llamar para que trabajes ahí en la Cedronal, como ha ocurrido. Pero bueno, el sacerdote que está a cargo de la Cedronal yo lo conozco y creo que sabe del tema, sabe. El tema sabe. Y justamente esto que vos estás diciendo seguramente lo tiene presente. Sí. Lo que ocurre es que me parece a mí, ¿no? Como que la sociedad toda recién está tomando conciencia de esta problemática. Y para que la conciencia llegue a un presupuesto apto, se recorre mucho camino en la Argentina. Lamentablemente es así, ¿no? Hasta que se ve que hay que destinar fondos para que esto funcione, es un largo camino, ¿no? Esto manifiesta una preocupación. Mucha gente dice, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a estar en la Argentina sin poder resolver este problema? Y evidentemente, yo no digo que tengamos que acostumbrarnos, pero sí tenemos que ser conscientes de que esta es una problemática que se ha instalado y que vamos a tardar mucho tiempo en resolverla. Absolutamente. Y que nos encontramos con fenómenos nuevos. Miren, yo trabajo también como capellán en las cárceles del Camino del Buen Aire. Y nos hemos encontrado con que determinados narcotraficantes que están presos en otras cárceles, no en estas, sin embargo, tienen toda una red en la cual determinados pabellones de distintas cárceles en la provincia de Buenos Aires le responden para lo que es la venta de droga dentro de la unidad carcelaria. Es decir, esto que nosotros veíamos como alejado, la película Pablo Escobar, El patrón del mal, que terminó creo que en estos días, por un lado a mí me enojaba porque decía, la serie lo que nos va a dar es ideas de lo que todavía alguno no se imaginó que podía ser. Pero también nos está llevando a comparar que en algunas cosas no estamos siendo tan distintos a lo que fue esa época. Digo, yo nunca me hubiera imaginado esto que hoy existe, que un narcotraficante desde adentro de una unidad carcelaria pueda tener todo armado para que haya una red de venta de droga en las unidades carcelarias donde hay pabellones que directamente están tomados por este bando. Una cosa que hasta hace unos años no pasaba y hoy uno sabe que existe. Entonces, por un lado aceptar que la problemática es grave, por otro lado aceptar que esto va a llevar muchos años y que por eso tiene que transformarse en políticas de Estado y no que hoy, gracias a que está el padre Molina,
seguramente vamos a tener algunas acciones positivas, pero el día que el padre Molina no esté, deberá igual continuar siendo una política de Estado. Y por otro lado, aceptar que hay fenómenos nuevos que nos tienen que alertar. Hablo de la cárcel, podemos hablar de lo que ha sido el tiroteo de la casa del gobernador de Santa Fe, la amenaza a un juez al que se iba a matar y se desbarató en Santa Fe. Digo, el tema no es nada fácil. Como contrapartida de esto, te encontrás, los otros días escuchaba a un funcionario de alto nivel del gobierno cuando le hacían la comparación entre Argentina y México, y él decía, no, acá hubieron nada más que 10 crímenes mafiosos en el último año, y en México hay 4.500. Entonces dicen, no es significativo. Y yo pensaba en qué medida nosotros no terminamos de asumir que esto no es un problema de que seamos iguales a México o que seamos iguales a Colombia, sino de que estas cosas no pueden pasar, y que si estamos en un momento que para algunos funcionarios puede ser embrionario porque todavía no es de la escala que debería ser para estar realmente preocupados, es el momento de ocuparse. Porque si hoy tenemos nada más que 10 crímenes mafiosos, y si hoy tenemos algunos cabecillas, no esperemos a tener todos los cabecillas y todos los crímenes, porque lo ideal de esto sería actuar en consecuencia hoy, que siguiendo la lógica de algunos funcionarios, esto es embrionario, porque si esperamos a que crezca, vamos a tener el mismo problema que tienen ellos. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. El tema es muy importante y vamos a seguir con esto. Entonces, viste, en la sociedad se ha ido como creando esta división entre los buenos y los malos, ¿no? Es decir, y en general la gente que está muy preocupada, lógicamente, puede querer reaccionar violentamente y decir, todos los malos están concentrados en los lugares más pobres, o en torno a la droga está todo el mal, y entonces, bueno, una solución es avanzar violentamente sobre esa situación, ¿no? Es decir, ¿cuál es la reflexión que en la Iglesia estamos haciendo sobre esta cuestión, ¿no? En realidad, yo creo que lo que tenemos que asumir es que es una problemática de todos. Digo, de alguna manera el tema de las adicciones y el tema de la droga es la cresta de la ola de otra cosa. Cuando un chico consume, no es que el primer problema es la droga. En general siempre ha habido una cadena de conflictos previos. Conflicto con su barrio, con su familia, con las instituciones educativas, con su propia vida, y por eso termina habiendo un conflicto con las adicciones y muchas veces un conflicto con la ley. Y ahí es donde muchas veces nos alertamos. Me parece como sociedad lo mismo, somos una sociedad que, Pablo creo que alguna vez la ha definido como una sociedad adicta. Una sociedad primero adicta porque no habla de lo que le pasa, y una sociedad adicta también porque no nos hacemos cargo. Y una sociedad adicta porque también tenemos una cosa muy adolescente de echar siempre las culpas a otros y las culpas afuera. Entonces creo que para no responder violentamente y buscar a los malos, a los responsables de esto, lo primero que tenemos que asumir es que es una problemática de todos. Cuando pensamos en la educación en Argentina, claramente la educación tiene que ver con las adicciones, aunque no parezca. Haber estado la cantidad de días que estuvimos sin clases en la escuela pública, más allá de los reclamos legítimos de los docentes, de algún modo está en relación con esta cuestión. Porque en los barrios más pobres, un chico que no va a la escuela es un chico que está a la deriva, en la calle, en el pasillo, donde esto es moneda corriente.
Creo que como sociedad debemos también asumir que las respuestas facilistas no las podemos encontrar. Llámese las respuestas violentas, que intentan acabar con el mal de alguna manera, o llámese las respuestas escribiendo las páginas de un libro, las últimas, y las primeras dejándolas en blanco, como decían los curas de las villas de Buenos Aires, cuando se trató de instalar el tema de la despenalización, ¿no? Era como responder por la última página, cuando en realidad había una cuestión de problemáticas anteriores, que nadie estaba haciéndose cargo. Entonces, digo, como cualquiera de nosotros, si reconoce que está enfermo va a ir al médico. Bueno, reconozcamos que como sociedad tenemos un problema y que lo tenemos que resolver entre todos. Cuando a veces se piensa que la violencia o la causa de la violencia está en los barrios más pobres, ahí están también las primeras víctimas de esta cadena de comercio que es el narcotráfico. Sepamos que nunca un narcotraficante vive en una villa, eso sepámoslo. Y en las villas no se fabrica la droga, del mismo modo que tampoco se fabrican las armas. Es decir, hay poderosos que viven a costa de los más pobres, y eso lo tenemos que tener muy claro. Usted escribió una carta pastoral, recuerdo, en el año 1999, que se titulaba Seguridad para todos, y tenía que ver con eso, con que la seguridad no es una cuestión de represión de delitos. La seguridad tiene que ver con una mejor calidad de vida para todos los argentinos. No es casualidad que las cárceles más vacías y los menores índices delictivos están en las sociedades con mayor equidad social. Decía el Papa, en Evangelii Gaudium, el Papa dice que la inequidad social es la causa de todos los males sociales. Entonces, en un país donde hay gran inequidad social, desgraciadamente estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, esto que planteabas creo que es la gran pregunta, ¿no? Que quienes tenemos la oportunidad y la gracia de estar transitando varios ambientes en nuestras vidas personales y profesionales, nos damos cuenta y lo comprobamos si miramos un poquitito detenidamente. Alguien se hace rico con los pobres. Vos visitás las cárceles continuamente y los presos no son ricos. Y precisamente son los que nosotros consideramos que están atentando contra un sistema de vida. Y en ese detectar quién se hace rico con los pobres, es tratar de desentrañar el verdadero problema que tenemos hoy en la sociedad, que es esta injusticia, esta inequidad, y por otra parte buscar culpables y buscar responsables de problemas que nos competen directamente a nosotros. Claramente es esto. Cuando vos ves la sociedad, esta cuestión de la inseguridad asociada a la pobreza, y en esto de la sociedad adicta, nos damos cuenta de que muchas veces los que parecen los más violentos son las víctimas que estamos inmolando a estos ídolos, ¿no? Chicos que no tienen posibilidad ni futuro. Vos hoy planteabas el tema de por qué se llega a la droga. Y yo, acordándome de muchos casos de chicos con los que he charlado, porque no tienen otra cosa donde ir. Y que un chico de 14 años tenga ganas de morirse, es que estamos muy mal. Estamos muy mal. Es decir, hay una angustia existencial que el pibe solamente la puede soportar consumiendo droga. Que la droga y el consumo es un problema grave, por supuesto que lo es, pero hay otro problema previo que tiene que ver con esta tristeza, con esta angustia, con este sinsentido que un chico adolescente de uno de nuestros barrios de la diócesis encuentra y dice, no quiero más nada, me quiero morir. Y hoy lo intentó con pastillas y otro día lo intentará con otra droga, ¿no? Pero desgraciadamente es así. El circuito, justamente, la otra vez hablando con otra persona que ha estudiado el tema, es no se encuentra bien en la casa porque es una casa chiquita, sí, molesta, va a la esquina, sí, y en la esquina rápidamente pasa la droga. Una vez que entró en la esquina va a ser su hábitat natural, es decir, va a ser el contexto donde se va a desenvolver su vida, ¿no? Y ahí ya es muy difícil poder rescatarlo. Y para seguir consumiendo, lo que le queda en la esquina es transformarse en un pequeño comerciante de droga. Entonces termina enganchado en un circuito del que después es más difícil salir, porque ya entonces tiene que salir de dos circuitos, del de la venta de droga y del consumo. Y a veces hay pibes que quieren salir del consumo y previo a la internación te avisan que tienen una deuda y que entonces si no pagan esa deuda van a ir a buscar a sus padres. Entonces nos encontramos con un problema doblemente complejizado. Ahora, entre los dos, sí, una palabra de esperanza. Claro, porque... bueno, a eso iba. Digo, el panorama que presentamos es demasiado negro. Muy fuerte, ¿no? Y creo que a ver, que lo es, claramente lo claro, es, y me parece que estos temas merecen ser hablados así, de una manera cruda, sin maquillaje. Lo que sí también tenemos que hablar es de la esperanza y de las ganas que tenemos de salir adelante. En principio, porque creemos realmente que cuando Jesús en el Evangelio nos habla del reino de Dios,
no nos está mintiendo y no nos está hablando de algo irrealizable. Nos está hablando de un mundo de hermanos, un mundo más justo para todos. Y me parece que en eso la Iglesia tiene que también ser signo de la construcción de ese reino. Eso para los que tenemos fe. Pero por otro lado también, porque hay un montón de chicos a los que uno conoce que han podido acompañar y que hoy son testimonio viviente de que de la droga se puede salir. Esto me parece que es importante. Ahora en esto, Jorge, creo que un gran desafío, del mismo modo que nosotros le pedimos al Estado que se ocupe de lo que se tiene que ocupar, esta pérdida del sentido de la vida que mencionabas y que es muy fuerte y que se da no solamente en el nivel de los chicos que están en los barrios, sino también en todos los niveles, porque los chicos consumen en todos los niveles sociales, eso lo sabemos, sí. Y es clarísimo, porque por eso es negocio la droga. La droga no es negocio porque consuma el pibe de la esquina, sino porque el pibe de la esquina es un eslabón más de una cadena. Y esta pérdida del sentido de la vida también afecta lo que hablábamos al principio, que es a una sociedad adicta que necesita constantemente construir nuevos ídolos para encontrarle sentido a la vida. Entonces, yo creo que el gran desafío, como decía recién, del mismo modo que le pedimos al Estado que se ocupe de lo que se tiene que ocupar, nosotros tendríamos que buscar los caminos y rebuscar los caminos para ver de qué forma somos ese signo de esperanza. Somos ese norte para ese pibe que vive en la Avenida del Libertador, o que vive en La Cava, o que vive en el barrio que sea, que tiene que encontrar ese sentido de la vida, que tiene que encontrar esa luz que lo ilumine, porque la realidad es que si no vamos a lograr, por un lado, chicos que caen en la droga y que quedan dentro del circuito de la delincuencia formal, y chicos que caen en la droga y que después quedan en el circuito de los excluidores. Porque en algún momento el chico que va a tener poder económico o educación va a ser el que termine sacrificando chicos a los ídolos que él está creando. ¿Se entiende? Sí. Entonces, creo que el gran desafío nuestro debería ser, bueno, ¿en dónde podemos enfocar para verdaderamente llevar una palabra de esperanza y mostrar Y me parece camino, que ¿no? tenemos que enfocar en nosotros, en el caso, en Jesucristo. Nosotros tenemos que enfocar en Jesús. Yo cuando lo veo al Papa poner tantos gestos y decir tantas cosas que a la gente le gustan, no está el Papa hablando de él, no. Está hablando de Jesús. Entonces, me parece que como iglesia nosotros tenemos que volver a presentar que ese es el modelo nuestro, ese, Jesús de Nazaret, ¿sí? El Hijo de Dios que vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y al que se lo transmite con alegría, al que se lo transmite con pasión, al que se lo transmite con ganas, que se lo transmite estando al lado del que sufre, acompañando desde cerca, primereando, como dice el Papa, en esta idea de salir al encuentro. Debemos ser comunidades parroquiales abiertas, donde los últimos tengan el primer lugar, es decir, viviendo el Evangelio de raíz, mostrando las ganas y la alegría que tenemos de creer en Jesús, porque Él es nuestro modelo y nuestra propuesta. Nos han apropiado, me parece, a veces los hermanos evangélicos, algunas frases o expresiones que me parece que no podemos olvidar, como por ejemplo, Jesús sana y salva. Es verdad, es muy evangélica, pero nosotros la creemos realmente. Y poder estar al lado de estos pibes y poder estar dando este mensaje a nuestra sociedad de que realmente creemos que esto puede cambiar y que creemos que Dios está con nosotros acompañando este cambio. Esa me parece nuestra gran esperanza. Bien. Yo creo que primero agradecer mucho tu presencia y, bueno, Pablo, gracias. Como experto en Cáritas, vos experto en estar en contacto con la gente más humilde, que están padeciendo más esta situación, que son, como decíamos, las primeras víctimas. Creo que podemos dejar una pregunta abierta a todos, ¿no? Es decir, evidentemente no todos los que están escuchando esto se van a poder dedicar a luchar contra la droga, contra el narcotráfico, por las adicciones, pero todos pueden hacer algo, desde el testimonio personal de difundir esta problemática, de no agregar más violencia en los contextos donde viven, desde colaborar económicamente también a todo lo que es el trabajo de la Iglesia en el ámbito de la lucha contra las adicciones, desde la oración y sobre todo, vos acabas de dar una clave, vivir en Jesucristo, es decir, la presencia de Jesucristo en la vida nuestra, el testimonio de Jesucristo en la vida nuestra, es algo que ya es como el gran remedio para la sociedad. Y en el contexto donde estamos, la vivencia de Jesucristo es una respuesta también a esta cuestión de las adicciones. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.